¿Puede una nación olvidada y golpeada por la guerra reinventar el significado de la dignidad y la libertad para todo un continente? Imagina una tierra donde el viento levanta polvo sobre cicatrices antiguas, donde las huellas de la guerra se mezclan con las semillas de un futuro todavía incierto. En el árido norte de Burkina Faso, durante años, el único sonido era el de los disparos, el eco de la violencia y el silencio pesado del miedo. Hoy, sin embargo, otros sonidos empiezan a imponerse. Se escuchan las risas de los niños jugando alrededor de pozos recién restaurados, el murmullo del agua que vuelve a correr por canales olvidados, el canto de mujeres que, tras años de incertidumbre, vuelven a creer en la promesa de un mañana mejor. Lo sorprendente es que esta transformación no llegó desde los despachos distantes de grandes capitales internacionales, ni de discursos pronunciados en foros extranjeros, llenos de promesas vagas. La transformación nació de un esfuerzo local, de manos callosas que cavaron pozos y repararon caminos, de campesinos que se negaron a abandonar sus tierras, y de maestros que, bajo la sombra de los árboles, enseñaron a niños desplazados a leer y escribir. La vida regresa no por caridad, sino por dignidad. Es la dignidad la que impulsa el renacimiento de comunidades enteras, la que devuelve la esperanza donde solo había resignación. Durante décadas, Burkina Faso fue estigmatizada como la zona muerta de África, una tierra asociada con la miseria, el abandono y la violencia incesante. Pero algo cambió, y no fue por la llegada de grandes sumas de dinero o por la intervención de ejércitos extranjeros. El cambio verdadero comenzó cuando el propio pueblo decidió dejar de esperar soluciones externas y reconstruir su vida con sus propias manos. Sin pedir permiso, sin esperar salvación ajena, eligieron el camino difícil de la autosuficiencia y la resiliencia. En el centro de este milagro silencioso se encuentra un joven líder, Ibrahim Traoré. Su visión no se apoya en discursos grandilocuentes ni en promesas imposibles de cumplir. Para él, la paz no es un eslogan, sino una realidad tangible. Se construye cuando una madre puede dormir tranquila sabiendo que sus hijos están seguros, cuando un niño asiste a la escuela sin escuchar disparos, cuando el agua brota de un pozo que antes solo ofrecía polvo y desesperanza. Este renacimiento lleva un mensaje profundo y poderoso. La verdadera revolución comienza cuando los pueblos apuestan por sí mismos, cuando recuperan la dignidad perdida y toman las riendas de su destino. Burkina Faso desafía la vieja creencia de que el futuro de una nación solo puede cambiar desde fuera. Ignorar historias como esta es perpetuar la dependencia y el fracaso. Es creer que la salvación siempre debe venir de lejos, cuando en realidad nace del coraje de un pueblo decidido a vivir, no solo a sobrevivir. Si alguna vez pensaste que un país perdido en el mapa no podía enseñarle nada al mundo, es momento de mirar de nuevo. Burkina Faso está reescribiendo el significado de renacimiento y soberanía, no solo para África, sino para todos nosotros. Pero ¿cómo empezó este cambio? Para entenderlo, hay que regresar al momento en que todo parecía perdido, cuando el país se encontraba al borde del abismo. Todo gran renacimiento surge del abismo más oscuro. Para Burkina Faso, ese abismo fue real y tangible. Más de 2 millones de personas tuvieron que abandonar sus hogares, huyendo de un miedo que devoraba aldeas enteras. Cientos de comunidades desaparecieron del mapa, quedando solo cicatrices en la tierra y heridas profundas en la memoria colectiva. El terror no solo desplazó a la gente, también expulsó la esperanza. En muchos lugares, las escuelas fueron convertidas en refugios temporales o destruidas, y el trabajo agrícola se abandonó por completo. El miedo se volvió rutina y la violencia reemplazó al trabajo. Soñar con el futuro parecía un lujo inalcanzable. El país dejó de ser noticia por su cultura o su historia, y se convirtió en sinónimo de hambre, silencio y ausencia total del Estado. En ese escenario de abandono, cuando la nación parecía fragmentada y la ayuda internacional era apenas un parche insuficiente, la llegada de Ibrahim Traoré significó un giro inesperado. Asumió el mando en un momento crítico, cuando más de un tercio del territorio nacional
estaba bajo control de grupos armados. Era como si el mapa nacional se encogiera cada día, como si la pertenencia se desvaneciera ante el avance de la desconfianza y el terror. Pero Traoré no apareció con promesas vacías ni discursos destinados a tranquilizar a la prensa internacional. Su mensaje era radicalmente sencillo. Antes que planes grandilocuentes, había que devolver la seguridad cotidiana. No solo la seguridad militar para exhibirse, sino la de dormir sin miedo, la de enviar a los hijos a la escuela, la de soñar con una cosecha o una vida tranquila. Para entender la magnitud de este desafío, basta recordar otros ejemplos históricos. En la posguerra de Corea del Sur, la reconstrucción no comenzó con ayuda extranjera, sino con el trabajo de sus ciudadanos y una estrategia nacional de educación y autosuficiencia. Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, apostó por la educación y la reconstrucción industrial, priorizando la dignidad y la autonomía. En ambos casos, la autosuficiencia y el orgullo nacional fueron los motores del Renacimiento. Burkina Faso, aunque en un contexto muy distinto, eligió un camino similar. Reconstruirse desde adentro, priorizando la dignidad de cada habitante. Olvidar estas heridas sería negar el valor real de la paz. Ningún renacimiento es puro. Arrastra el peso de todo lo perdido y la determinación de no repetir errores. Comprender esto es fundamental para entender lo que está en juego. La dignidad de un pueblo que se negó a ser solo víctima de su sufrimiento. Pero ¿por qué Traoré fue diferente a quienes lo precedieron? Aquí es donde comienza el cambio verdadero, y donde Burkina Faso se distancia de otros países que han caído en ciclos interminables de dependencia. Traoré rompió el ciclo del asistencialismo y apostó por un nuevo paradigma, la autosuficiencia y la recuperación de la dignidad. Pero, ¿cómo logró movilizar a un país herido para desafiar el destino impuesto desde fuera? Cuando todos esperaban que Burkina Faso pidiera auxilio, el país eligió sembrar dignidad en su propia tierra. Nada de discursos vacíos ni limosnas. Decidieron tomar el destino en sus manos, incluso cuando la esperanza era apenas un susurro. La estrategia fue audaz y doble. Primero, una intervención rápida. Batallones de élite recuperaron zonas dominadas por el miedo, abrieron caminos y permitieron que las familias desplazadas regresaran. Después, llegó la presencia estable. Soldados que ya no solo patrullaban, sino que vivían y reconstruían junto a los vecinos. Para entender la importancia de esta táctica, podemos recordar cómo en la reconstrucción de Ruanda, tras el genocidio, la presencia constante de fuerzas de seguridad y la implicación de la comunidad fueron esenciales para restaurar la confianza y el orden. De manera similar, en Burkina Faso, los soldados no solo protegían, sino que también ayudaban a reconstruir infraestructuras básicas, como pozos, escuelas y centros de salud. La seguridad dejó de ser tarea exclusiva del Estado. Ahora, cada ciudadano se transformó en guardián de su comunidad. El agricultor custodiaba su parcela, el soldado cavaba pozos, y juntos levantaban lo que la guerra había derrumbado. En algunos pueblos, se organizaron turnos de vigilancia comunitaria y se crearon comités locales para identificar riesgos y necesidades urgentes. Pero cuando el eco de los disparos se disipó, emergió otra guerra silenciosa. La batalla contra el hambre. Aquí, las armas fueron semillas, tractores y cooperativas locales. La soberanía alimentaria se convirtió en política, no en un simple deseo. El gobierno impulsó una reforma agraria que priorizó la distribución de semillas resistentes a la sequía y la capacitación de agricultores en técnicas modernas de cultivo. El gobierno apostó fuerte. Invirtió más de 592.000 millones de francos CFA en agricultura y ganadería, sin intermediarios extranjeros. Ese dinero fue directamente a las manos que siembran, riegan y cosechan. En este sentido, la política fue clara. Menos importaciones, más producción local. Se fortalecieron los mercados rurales y se crearon líneas de crédito específicas para pequeños agricultores y ganaderos. Una de las medidas más innovadoras fue el fomento de los comedores escolares con productos locales. Antes, los comedores se llenaban de alimentos importados,
generando dependencia y poca conexión con la economía local. Ahora, cada plato contiene alimentos cultivados en la región, generando empleo y orgullo, y alimentando el corazón de cada comunidad. En la aldea de Koudougou, por ejemplo, las cooperativas de mujeres gestionan directamente la compra y distribución de alimentos, lo que ha incrementado la asistencia escolar y reducido la desnutrición infantil. El renacimiento ganadero también fue crucial. Miles de familias recibieron kits de cabras y ganado, cambiando su economía doméstica y tejiendo una red de dignidad entre pueblos enteros. En la región de Dori, un solo rebaño permitió que más de 20 familias recuperaran ingresos estables, generando una economía circular basada en el trueque y la venta de productos derivados. Las críticas no tardaron en llegar desde el extranjero. Acusaciones de aislacionismo, de dar la espalda al mundo. Pero para quienes siembran y ven a sus hijos comer sin miedo, no es aislamiento, es libertad. Es un regreso a la idea de que la autosuficiencia alimentaria es la base de la soberanía nacional. El fracaso no solo significaba perder dinero, era condenar al país a la miseria y a la dependencia eterna de promesas ajenas. Por eso, cada paso fue resistencia y esperanza, una revolución silenciosa que desafió todo destino escrito por otros. Sin embargo, la transformación de Burkina Faso no se detuvo ahí. El verdadero reto llegaría cuando la dignidad conquistada tuviera que defenderse frente a los desafíos globales venideros. Cuando la dignidad se convierte en política de Estado, el mundo tambalea en su manera de mirar a Burkina Faso. Es como si del polvo hubiera surgido una nación nueva, una que desafía la lógica de la compasión y la ayuda con una palabra que exige ser pronunciada: respeto. La columna vertebral de este renacimiento es un registro social único. Por primera vez, cada vida cuenta y ninguna queda en el olvido. En este sistema, el azar o el apellido ya no deciden los derechos. Basta con existir para ser visto y protegido por el propio país. Este registro social va más allá de la simple estadística. Permite identificar a las familias más vulnerables y garantizarles acceso a servicios básicos como la salud, la educación y la protección social. En muchos casos, ha significado la diferencia entre la vida y la muerte. Por ejemplo, en la región de Ouahigouya, familias desplazadas recibieron apoyos directos que les permitieron reconstruir sus viviendas y acceder a microcréditos para iniciar pequeños negocios. El impacto transforma cada rincón. Los programas de apoyo y la salud universal han multiplicado la asistencia escolar y el acceso a servicios básicos. Donde antes miles de pequeños trabajaban o huían, hoy llenan las aulas, vacunados y alimentados. Los hospitales, antes reservados a emergencias, atienden partos y curan heridas cotidianas. La vida diaria, antes frágil, se ha vuelto terreno fértil para el futuro. Pero el cambio se percibe también más allá de sus fronteras. La reputación internacional de Burkina Faso ha dado un giro inesperado. Donde antes reinaba la lástima, ahora se impone el respeto. Donde abundaban discursos sobre el África necesitada, surgen preguntas incómodas. ¿Cómo logró este país, sin grandes recursos ni padrinos, revertir su suerte? Los países vecinos observan inquietos. Níger, Mali y Costa de Marfil ya no ven a Burkina Faso como un ejemplo de sufrimiento, sino como un espejo posible. Si ellos lograron romper el ciclo de dependencia, ¿por qué no nosotros? Ese murmullo cruza fronteras y siembra la semilla de un sueño audaz en toda la región. La juventud burkinesa ha bautizado su tiempo. Se llaman la generación dignidad. Ya no sueñan con emigrar, sino con quedarse y construir. Ven en su propio país una promesa por cumplir, no una condena. Cada año, más jóvenes se inscriben en universidades y programas técnicos, convencidos de que el futuro se siembra y se cosecha en casa, entre los suyos. De ese espíritu nació Trial City, la primera ciudad autosuficiente del país, diseñada y construida por manos burkinesas. No es utopía de revista, sino una urbe pensada para resistir sequías, producir su propio alimento y energía, y servir de modelo,
Lo que antes parecía milagro, hoy es realidad. Calles limpias, mercados vivos y techos solares. Sin embargo, el mayor desafío es mantener viva la llama. Cuando el orgullo y la esperanza se convierten en la base de una nación, lo que está en juego es mucho más que el presente. Es el futuro. ¿Podrá Burkina Faso proteger su sueño de caer en viejos ciclos de dependencia o conflicto? La vigilancia es diaria, y la memoria del dolor empuja a no retroceder. La mayor lección de este renacimiento es tan simple como poderosa. Cuando un país apuesta por la dignidad y la autosuficiencia, no solo cambia su destino, sino que obliga al mundo a repensar lo posible. ¿Puede este ejemplo encender transformaciones más allá del Sahel? Pero en cada avance también acechan riesgos invisibles. El verdadero reto será sostener el cambio cuando la euforia haya pasado y el mundo mire hacia otro lado. Para evitar recaer en viejos errores, Burkina Faso debe aprender de historias como la de Chile tras la dictadura, donde los avances sociales se consolidaron solo cuando se blindaron legalmente y se defendieron por la sociedad civil organizada. La dignidad no es un obsequio. Se levanta con voluntad y trabajo diario. En la región centro-sur, un grupo de mujeres creó una cooperativa de producción de jabón a partir de manteca de karité, generando ingresos y autoestima. Historias similares se repiten en toda la nación, demostrando que pequeñas acciones, sumadas, pueden transformar la realidad de miles. Burkina Faso nos demuestra que la autosuficiencia no surge de promesas grandilocuentes, sino de actos precisos y humildes. Un solo pozo puede cambiar la rutina de todo un pueblo. Una cabra, transformar el destino de una familia. Una clase bajo la sombra de un árbol, sembrar el porvenir de una generación. Así nace la esperanza, desde lo sencillo y persistente. Cuando una comunidad toma el mando y destina sus recursos a lo que de verdad necesita, se produce una fuerza difícil de romper. Las personas se hacen más fuertes, sienten orgullo por sus conquistas. Ya no esperan una ayuda incierta. Se organizan, cuidan lo que han logrado y lo defienden con convicción. El control local protege, pero también contagia coraje. Un sistema social justo reconoce la valía de cada habitante y reparte oportunidades donde antes solo había abandono. En Burkina Faso, la reconstrucción no termina con caminos o pozos. El verdadero cambio ocurre cuando una mujer decide emprender o un joven apuesta por quedarse y construir futuro en su tierra. La dignidad brota cuando cada quien siente que importa y que puede aportar algo real. La educación es otro pilar fundamental. No basta con repetir libros extranjeros o sueños ajenos. Lo que de verdad transforma es una escuela que enseña en el idioma propio, honra la cultura y resuelve problemas concretos. Así, la juventud no sueña con marcharse, sino con reinventar su hogar. Pero el recurso más potente es la fe colectiva. Cuando la gente confía en sí misma y en su comunidad, los obstáculos dejan de ser muros y se vuelven peldaños. Esa confianza permitió que Burkina Faso resurgiera de las cenizas, enfrentando desafíos que parecían imposibles. Olvidar estas lecciones es perpetuar la falsa idea de que solo las grandes potencias deciden el destino. La historia de Burkina Faso demuestra que la dignidad y el cambio profundo se forjan día a día, con esfuerzo conjunto y visión propia. ¿Qué sucede cuando toda una generación crece creyendo en sí misma y en su tierra? La respuesta redefine no solo el futuro de Burkina Faso, sino el de cualquier nación que decida tomar el control de su destino. El renacimiento de Burkina Faso no es un milagro inexplicable. Es la prueba viva de que la fe, el trabajo y la dignidad pueden devolver la vida incluso a la tierra más árida. Donde antes reinaba el silencio y el abandono, hoy emergen aldeas, se siembran cosechas y la esperanza se convierte en el nuevo idioma cotidiano. Un pueblo que estuvo al borde del abismo eligió desafiar el destino que otros le habían impuesto. Lo que Burkina Faso nos enseña va mucho más allá de la reconstrucción de campos y casas. Es una lección poderosa sobre el derecho a escribir nuestra propia historia, a no esperar ayuda externa ni aceptar la resignación como única salida.
Cuando una comunidad se levanta, lo hace porque cree en sus propias manos, sueños y posibilidades. Desatender este ejemplo sería dejar pasar la oportunidad de reinventar nuestro futuro. Si no compartimos ni aprendemos de historias como esta, corremos el peligro de quedar atrapados en viejos hábitos de dependencia, perdiendo la oportunidad de transformar nuestras vidas, nuestras comunidades e incluso a nuestras naciones enteras. La revolución de Burkina Faso nació del valor de no pedir permiso, de la autosuficiencia y de la dignidad conquistada día a día. Aquí, la soberanía no es un eslogan vacío ni una promesa lejana. Es la suma de cada acto cotidiano, de cada madre que puede dormir tranquila, de cada niño que vuelve a reír bajo el mismo sol que antes parecía ajeno. Tú también puedes encender ese cambio, en tu entorno, en tu propia historia. La dignidad, igual que la tierra fértil, solo se cultiva con esfuerzo, constancia y confianza en el mañana. No permitas que quienes nunca han tocado tu realidad decidan por ti el relato de tu presente y tu futuro. Inspírate en Burkina Faso. La verdadera resurrección empieza cuando dejamos de esperar milagros y comenzamos a construirlos con nuestras manos. En un mundo saturado de discursos vacíos y promesas incumplidas, lo que realmente transforma es el ejemplo concreto y silencioso de quienes se atreven a actuar. Que la historia de Burkina Faso germine como semilla en tu conciencia. Porque la autosuficiencia, la dignidad y la resiliencia no son solo palabras. Son el sendero para cambiar cualquier realidad, por difícil que parezca. Ahora bien, ¿cómo puede una persona común aplicar la lección de Burkina Faso en su propia vida o comunidad? El primer paso es identificar los recursos locales. ¿Qué tienes a tu alcance que pueda ser útil para mejorar tu entorno? Puede ser algo tan básico como organizar una reunión vecinal para limpiar un parque, o tan ambicioso como lanzar una cooperativa de alimentos. Lo importante es actuar, aunque sea a pequeña escala, porque cada acción suma. Segundo, es fundamental aprender de los errores del pasado. La memoria histórica es una herramienta poderosa. En Burkina Faso, los errores de los programas de ayuda condicionada, que generaban dependencia, sirvieron para diseñar políticas más inclusivas y horizontales. En tu comunidad, analiza qué ha funcionado y qué no, y busca siempre la participación de quienes serán beneficiarios de cualquier cambio. Tercero, apuesta por la educación y la transmisión de valores. Una escuela que respeta la cultura local y promueve la creatividad genera generaciones más resilientes y comprometidas. Puedes, por ejemplo, organizar talleres culturales, incentivar la lectura en idioma local o impulsar proyectos artísticos que refuercen la identidad del barrio o la ciudad. Cuarto, fomenta la solidaridad y el trabajo en red. Ningún cambio profundo es posible de manera aislada. Busca alianzas, tiende puentes con otras organizaciones, comparte recursos e ideas. Así como en Burkina Faso, la reconstrucción fue posible solo porque diferentes sectores de la sociedad se unieron, en tu realidad, la colaboración puede acelerar y consolidar cualquier transformación. Quinto, y quizás lo más importante, nunca subestimes el poder del ejemplo. La coherencia entre el discurso y los actos contagia esperanza y credibilidad. Si ves que alguien toma la iniciativa y logra pequeños avances, súmate y multiplica el impacto. Recuerda que la dignidad se construye todos los días, en las decisiones cotidianas, en la forma en que tratamos a los demás y en la determinación de no aceptar la resignación como destino. En resumen, la historia de Burkina Faso nos recuerda que el renacimiento no es un acto mágico ni una bendición caída del cielo. Es el resultado de miles de actos valientes, de la persistencia ante la adversidad y del compromiso inquebrantable con la dignidad. Si cada uno de nosotros aplica aunque sea una fracción de estas enseñanzas, estaremos contribuyendo a un mundo más justo, más fuerte y más libre. Recuerda, no esperes a que otros escriban el relato de tu vida o tu comunidad. Sé el protagonista. Que la semilla de dignidad que floreció en Burkina Faso inspire tu propio renacimiento
y que nunca olvides que el futuro está en las manos de quienes se atreven a sembrar.